Bienvenidos a este foro Unir Agentes de IA, cómo transforman el trabajo de las empresas. Hoy queremos hablar de cómo intervienen estos agentes en la automatización de procesos o, por ejemplo, también en la toma de decisiones, el impacto que están teniendo en las personas, en ciertos roles y en cómo hacen su trabajo, y también en la forma en la que nos relacionamos con la tecnología. Una sesión además que está dirigida pues no solo a perfiles técnicos, sino también de gestión y de negocio, y vamos a explorar esas dos vías con los tres expertos que hoy nos acompañan. Os animo ya también a participar en ese chat desde el que ya nos estáis saludando desde muchos lugares. Luis Miguel desde Colombia, Marco desde Ecuador, Alexis desde Madrid, Karen desde Perú. Muchísimas gracias a todos los que ya estáis conectados, nos estáis saludando en ese chat, al que yo os animo también que participéis con vuestras preguntas y vuestros comentarios, que después vamos a hacer llegar a esos expertos, a esos invitados que hoy nos acompañan. Y ahora sí voy a presentar al ponente principal de hoy, que nos va a hablar de esos agentes de IA y cómo están transformando la forma en la que las empresas trabajan y su impacto en las personas. Emiliano Pozuelo de Gracia, director académico en UNIR, doctor en IA aplicada a las finanzas, que cuenta con 20 años de experiencia, durante los cuales ha sido presidente y consejero delegado de varias empresas financieras y es responsable de IA en Kutxabank y Cajasur. Emiliano, muchísimas gracias por estar hoy aquí en este Foro UNIR. Muchas gracias a ti, Ana, por unir, por la invitación. Un placer estar aquí hoy con todos vosotros. Pues como son muchos los conectados y estamos deseando escucharte, yo no me voy a enrollar más y así que te cedo la palabra, Emiliano, todo tuyo. Muchas gracias. Muy bien, hoy no vamos a hablar de ciencia ficción, sino de cómo estos agentes empiezan a integrarse en procesos muy serios, y la idea es que salgamos todos de aquí con un mapa mental claro de qué son, qué no son y, por dónde podemos empezar, ¿no? Para eso, creo que es importante entender por qué todos hoy hablan de agentes de IA, y creo que es relevante también, explicar que el primero de los motivos es la explosión que ha habido de la IA generativa, ¿no? Y cómo, la IA generativa proporciona un cerebro muy potente que antes de su aparición no teníamos, que permite que todo esto de lo que estamos hablando ahora pues tenga lugar. Pero un chatbot tradicional, que era en lo que hemos basado la IA generativa, se queda en la conversación, no entiende el proceso y no toca sistemas, que es la clave de lo que los agentes permiten. Las empresas no solo quieren responder preguntas, quieren cerrar expedientes, reconciliar, abrir cuentas, resolver incidencias. Ahí es donde aparecen los agentes de IA. ¿Qué es y qué no es un agente de IA? Yo creo que esa pregunta es muy importante. Un agente de IA es un sistema que percibe el contexto, que razona, que actúa y que todo eso lo hace para conseguir un determinado objetivo. Es importante lo que he indicado. Actúa, es decir, no solo contesta, llama aplicaciones, mueve datos, dispara flujo. No es un chatbot con un guión, ni una automatización rígida. Vive en el proceso, ¿no? Y no solo es una ventanita de chat. ¿Qué diferencias hay entre un chatbot, un RPA, una automatización automatizada de procesos, ¿no? De robótica, perdón, que eran las siglas de RPA, y un agente de IA, que es de lo que estamos hablando hoy? Un chatbot te explica, en un ejemplo, cómo cambiar una contraseña. Un RPA se dedica a pulsar una serie de botones rígidos, siempre los mismos, y siempre que todo sea perfecto. Ahora bien, un agente entiende quién eres, aplica la política de seguridad que te corresponde y no solo eso, sino que te devuelve la contraseña ya cambiada. Es de eso de lo que estamos hablando. El salto es pasar de ayudar en la conversación a resolver el problema de extremo a extremo, con lo cual es un cambio de paradigma. El agente percibe entradas,
como por ejemplo el texto del usuario, datos de sistemas internos, contexto de negocio. En definitiva, descompone el objetivo en una serie de pasos. Qué mirar, qué herramienta usar, qué preguntar, llama a aplicaciones, actualiza registros, genera documentos, lanza un flujo en otro sistema diferente. Con feedback humano y métrica se autoajusta, deja de insistir en lo que no funciona y refuerza lo que sí. En banca, por ejemplo, este ciclo siempre acompaña a un ciclo de control y trazabilidad. ¿Cuáles son los principales patrones de diseño de agentes? El primero y más importante, el más usual, es el de pienso, uso una herramienta, observo el resultado y después de eso vuelvo a pensar. Hay otro que también se usa en muchas ocasiones, que es el del planificador más un ejecutor o ejecutores. Primero diseño el plan y el plan completo de extremo a extremo y luego lo voy ejecutando paso a paso. Luego hay otra serie de patrones como el Toolformer, en el que el modelo aprende dónde tiene sentido llamar a una herramienta y lo hace dentro del propio texto. A partir de aquí, para negocio, lo importante no es el nombre del patrón, eso no importa. Lo importante de verdad es entender que la gente no improvisa, sigue una estrategia de razonamiento de extremo a extremo y con una serie de métricas y medidas que ahora después veremos. ¿Cuál es la arquitectura típica de una solución tipo agente? Bueno, lo más relevante es que se compone de 4 piezas fundamentalmente. La más importante para mí es el modelo de lenguaje, que supone un cerebro muy potente. Luego estaría la orquestación de la agente, es decir, implementa un bucle de pensar y actuar, ¿no? A diferencia de, como he comentado en la ola anterior, de la IA generativa, donde simplemente pues, se trataba de responder a preguntas. Y a partir de ahí se conecta con herramientas corporativas tipo ERPs, CRM o simplemente una base de datos. Hay otra herramienta muy importante dentro de un agente de IA que es la memoria y la observabilidad. Es decir, qué ha hecho, con quién, con qué resultado. En banca, esta capa de observabilidad se convierte en una pieza clave para auditoría y para el regulador. Y lo mismo en otros sectores que están tan regulados como la banca. Marcos como, por ejemplo, LangChain, Flowise, AutoGync, CrewAI. Este tipo de marcos ayudan a construir agentes sin que tengas que partir de cero. Luego, servicios de agentes en la nube como Azure AI ya traen parte de esta capacidad empaquetada para que acelere el proceso. Y luego hay otra serie de herramientas tipo LangSmith, LangFuse, que nos proporcionan trazas y métricas. Esto en empresa es casi más importante que el modelo en sí. De hecho, en formación, en nuestro programa, insistimos en que no todo va del modelo, sino también de cómo lo gobierna, ¿no? Que es tan importante como lo anterior. En cuanto a ejemplos de automatización, en procesos clave, ¿no? En los que ya empezamos a ver agentes de IA, pues destacamos, por ejemplo, el onboarding bancario. Aquí un agente puede extraer datos para conocer al cliente, verificar documentación, lanzar alta en sistema y dejar al humano la parte más importante, la validación final. En back office financiero, por ejemplo, pues podemos incorporar que la gente concilie factura, detecte discrepancias, proponga decisiones e incluso documente el porqué. En incidencias IT, el agente resuelve lo fácil, de alguna manera documenta lo que hace y, por supuesto, escala aquello que es más complejo para que una persona lo pueda resolver. No estamos hablando de un bot de preguntas y respuestas. Es un nuevo miembro del equipo de operaciones que actúa como tal. Otra posibilidad en soporte interno y empleado, bueno, pues un agente de recursos humanos donde puede responder, por ejemplo, sobre nóminas, vacaciones, políticas, prerellenas, formularios. Como asistente de IT, bueno, pues podría ayudar con problemas de acceso, configurar el equipo y si no puede, bueno, abrir un ticket bien documentado para facilitar el trabajo a la persona que se tiene que encargar de eso.
Cuando los empleados ven que la gente les quita el trabajo más tedioso, ¿no? Se convierten en sus mejores defensores. Como apoyo a la toma de decisiones, bueno, pues un agente analítico integra datos internos y de mercado, te prepara un briefing con insights y recomendaciones. Como monitor de riesgos, escucha múltiples fuentes y lanza alertas tempranas en supply chain, riesgo reputacional, etcétera. Como copiloto comercial, bueno, pues resume reuniones, propone los próximos pasos y simula escenarios básicos. El directivo deja ya de pedir un informe simplemente y pasa a preguntar, ¿qué harías tú en mi lugar con estos datos que te facilito, ¿no? Tenemos delante realmente, bueno, una oportunidad estratégica. O sea, pasamos de herramientas que esperan órdenes a compañeros digitales que proponen, actúan y se explican. Aquí estamos hablando de que quien consiga combinar bien el talento humano y los agentes va a disponer de una organización mucho más rápida, más precisa y menos cansada, más preparada para lo que viene. En mi opinión, ¿cuál es el siguiente paso? El movimiento más inteligente no es vamos a poner a gente en todo, sino vamos a elegir uno o dos procesos, diseñar un piloto con métricas claras y realmente aprender qué funciona y qué no funciona. Yo creo que se entiende mucho mejor, más que hablando de la parte teórica, ¿no? Voy a compartir un agente y voy a comparar la diferencia que existe entre, bueno, un agente de IA y lo que, bueno, se utilizaba hasta hace muy poquito tiempo en primer lugar para sacarle partido a la IA generativa. Voy a poner en acción este caso en concreto, donde, bueno, está preparado para el ámbito bancario y realmente, bueno, voy a borrar este lienzo, voy a partir de otro y voy a explicar cada una de las piezas. Y básicamente, bueno, voy a incorporar dentro de un chat flow, que es un flujo de trabajo que siempre se repite y está pensado para responder preguntas como copiloto para un empleado, por ejemplo, y en este caso, o para un cliente, ¿no? Para asistir al cliente en cualquier problema que pueda tener. En primer lugar, una pieza clave en este tipo de soluciones, donde lo que voy a utilizar va a ser un RAG, ¿no? RAG, recuperación aumentada de la información, es decir, en lugar de utilizar un modelo de lenguaje tal y como viene preentrenado, lo que voy a incorporarle es documentación interna, documentación que permite visualizar al cliente, al empleado o al usuario en general, pues esa información de la que solo yo dispongo y que permite proporcionar una respuesta adecuada a mi entorno, a mi contexto, ¿no? Para eso, bueno, voy a incorporar una parte clave tanto en chatbots tradicionales como en los agentes de IA, como es, bueno, un modelo de lenguaje. Voy a utilizar en este caso un modelo de lenguaje como puede ser la familia de Gemini, que está entre los más potentes del mercado. Lo voy a conectar un momento, es una API cerrada que se paga por uso, en este caso esta versión es gratuita, y voy a utilizar un modelo de lenguaje potente como puede ser, por ejemplo, el Gemini 2.5 Pro. Voy a bajar la temperatura para que no sea demasiado creativo y bueno, además de lo que es el modelo de lenguaje, voy a incorporar también una base de datos vectorial, ¿no? En la que voy a almaceno de hecho la información interesante para que pueda responder el asistente, el chatbot, y en este caso voy a utilizar una también potente como puede ser, por ejemplo, Pinecone. Esta base de datos vectorial en la que previamente he almacenado la información relevante para este caso de uso y que voy a conectar pues con esta cadena, con este flujo para el chatbot. Aquí voy a necesitar también mis credenciales y bueno, como se trata de una base de datos vectorial para tanto IA generativa como agente, necesito también convertir esa información, el texto,
en valores numéricos, con el objetivo de que cada vez que haga una pregunta el usuario me traiga la información precisa, más por similitud, más se parece a la pregunta que ha formulado el cliente en este caso. Y para eso pues necesito también un modelo que me permita esa conversión, que es lo que llamamos embeddings, y que con este, bueno, pues mi base de datos vectorial, para eso utilizo este modelo de embedding, que traduce básicamente el texto en vectores numéricos, que es lo que entiende el modelo de lenguaje realmente, y a partir de aquí lo único que me resta ya es, bueno, pues formular las preguntas. Voy a guardar para que lo tenga en cuenta. Y ahora voy a incluir, bueno, preguntas, como es un agente hipotecario, está diseñado para responder preguntas sobre hipoteca en general, pues lo que le quiero formular es una pregunta relativa a que, bueno, voy a adquirir una vivienda y quiero saber qué tipo de interés me ofrece el banco. Este chat lo podría tener, este chatbot, en la página web del banco y le voy a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, bueno, ¿qué tipo de interés me ofrece el banco? En este sentido, lo que voy a ponerlo un poquito más grande para que se vea, está pensando en, bueno, qué respuesta es la más adecuada y básicamente lo que ha hecho ha sido acudir a esa base de datos vectorial, no es relevante el nombre de vectorial, se refiere a que ha guardado la información como vectores para atraer a aquellos que más se parecen a la información, a la pregunta que ha formulado el usuario, y ya me ha respondido. Y me ha respondido que el tipo de interés es un 3,1%. Aquí lo que vemos básicamente es que en este chatbot que he creado ahora, lo que tengo es un flujo en el que dentro de ese flujo hay eslabones en la cadena, que cada uno de ellos se tiene que repetir cada vez que yo formule la pregunta, ¿no? Ahora veremos la diferencia que entraña esa fórmula en la cual pues dispongo, como digo, de un chatbot que es capaz de responder a cualquier pregunta que se me ocurra y lo que supone un agente de IA. Voy a utilizar uno de los marcos que he mencionado, este se llama Flowise, y en lugar de disponer de múltiples eslabones que me permitan construir un sistema IA capaz de responder a cualquier pregunta que formule siempre y cuando se encuentre en esa base de datos, si no está, va a ser incapaz de responder. Ahora lo que quiero es algo mucho más ambicioso. Quiero un sistema IA que decida, que analice el contexto y que en función de esa decisión utilice una herramienta o utilice otra. Para eso dispongo de este agente de IA que si entro en él, tiene, como en el caso de un asistente tipo chatbot, pues dispone de un modelo de lenguaje, en este caso es el mismo, estoy utilizando el mismo modelo de Gemini. Dispongo también de un mensaje del sistema que tengo que establecer para que responda como corresponde y luego le puedo incluir distintas herramientas que él va a decidir si utiliza o si pues con el resto de información con la que él ya cuenta es capaz de responder, ¿no? Entonces, he creado una herramienta que simplemente pues simula la cuota de un préstamo hipotecario. He incluido también una base de datos vectorial como he hecho aquí en el chatbot y bueno, básicamente va a decidir si ante una determinada pregunta o bien acudo a la base de datos vectorial, me traigo la información que me interesa para poder responder, o bien en su lugar, pues simplemente ejecuto esa simulación. Entonces, si planteo la misma pregunta que antes, básicamente que estoy pensando en cambiar de vivienda y quiero que me digas qué tipo de interés me ofrece, ahora mismo está pensando, está acudiendo, él ya ha detectado que necesita acudir a esa base de datos vectorial, traerse la información necesaria para poder responder y ya lo ha hecho. Ha explicado que te puedo ofrecer un tipo de interés determinado y ha decidido también, bueno, pues que tenga en cuenta el usuario, el cliente en este caso, que es un tipo de interés orientativo y que habría que estudiar la operación despacio para determinar si realmente ese es el tipo de interés que le corresponde en función del análisis que haga la entidad financiera. Ahora, en lugar de una pregunta de este estilo, le voy a pedir que simule
Y él va a decidir si utiliza la simulación, esa herramienta que tiene a su disposición para poder simular, o por el contrario basta con hacer esta recuperación aumentada de la información. Le he pedido que para un préstamo de 100.000 y 25 años de duración, que me determine, bueno, pues cuál sería la cuota que me corresponde. Aquí ha utilizado dos cosas. De un lado, ha traído información necesaria, porque se ve aquí, ¿no? Demuestra qué herramientas ha utilizado y existen logs, en los cuales logs son los rastros que deja, ¿no?, el agente para ir asegurando que ante una auditoría, ¿no?, y para el regulador, el supervisor, que en un momento determinado quiera comprobar lo que está haciendo el agente, pues que a disposición de todo ello exista esta información, ¿no? ¿Y qué ha hecho? Básicamente ha calculado la cuota, ha determinado que ese tipo de interés entra dentro de lo que el banco ofrece y ha determinado básicamente, pues eso, que es un 479 euros lo que ha calculado como cuota correspondiente a este préstamo. No es solo esa posibilidad la que ofrece el agente de IA. Puede ser un sistema, ya a verlo un momento, un sistema en el que, bueno, pues combino al humano y aquí está, al humano y al agente. Es decir, hay una simbiosis, sinergias, ¿no?, entre la gente y el humano, en el cual, bueno, puedo establecer guardarraíles para asegurar que todo el proceso se ejecuta como corresponde y luego al final, sobre todo para las decisiones críticas, aquellas en las cuales sea posible, bueno, pues que si se equivoca el cliente, ya sea porque el agente, porque sea asesoramiento financiero o porque se trate de una operación de concesión de un riesgo, cualquier cuestión de este tipo, pues que haya una persona, lo que se llama el human in the loop, ¿no?, por encima de todo el proceso, vigilando que todo es correcto y que intervenga allí donde más valor pueda aportar, ¿no? En un flujo típico, pues estaríamos hablando de distintas etapas en las cuales la persona analiza, evalúa esa respuesta que ha proporcionado el agente y decide, bueno, pues si entra dentro de lo que debía o no. Con lo cual, estamos hablando de que con el agente de IA, ahora lo que tenemos realmente es un equipo formado por personas donde, bueno, el gran reto ya no es técnico, no es el Python, ¿no? Es cómo decidimos qué parte de nuestro trabajo queremos delegar y bajo qué reglas del juego. Muy bien, pues ahora cualquier pregunta que queráis plantear, a vuestra entera disposición. Pues gracias, Emiliano, por esta demostración. Son varios los que nos están preguntando, pero ¿qué está mostrando exactamente? ¿Qué herramienta es? ¿Qué agente es? Danos más información. Nos lo dicen Sandra, Jaime, Kevin. No sé si puedes dar más información, Emiliano. Por supuesto. En primer lugar, bueno, estoy utilizando una herramienta que es típica en nuestro programa, en el máster, ¿no?, que busca, bueno, que no tengas que ser muy técnico para poder trabajar con este tipo de sistemas IA. Y se trata de Flowise. Tenemos varias de este estilo, como por ejemplo N8N, pero esto es Flowise, y dentro de Flowise que te permite construir sistemas IA como si de bloques de Lego se tratase, conectando las distintas piezas que componen ese sistema, y que permite, bueno, entender el fondo de este tipo de soluciones. Hay varias módulos dentro de esta solución de Flowise, como es Chat Flows, que he comentado son los chatbots tradicionales, o Agent Flows, que lo que busca es construir sistemas IA en los cuales, bueno, el agente cobra protagonismo. Pues gracias, Emiliano, por esa respuesta, que precisamente lo has mencionado porque Alicia Cano en el chat nos pregunta ¿cómo encaja N8N en este ecosistema? Y acabas de mencionarla. No sé si quieres hacerle alguna puntualización a Alicia sobre esa pregunta que acaba de lanzar en el chat. Muy bien. Viene al caso la pregunta. Me parece que es importante responderla porque, bueno, N8N, que es otra solución también del estilo de Flowise, que tiene su ventaja e inconveniente. De hecho, cuenta también con múltiples integraciones con soluciones de todo tipo. Ambas permite utilizar protocolos tipo MCP, ¿no?, que permite consumir
tools, herramientas que ya se han prediseñado y que es fácil de escalar su consumo vía pues, Chatflow y agente, y básicamente son dos soluciones, cada una con su ventaja e inconveniente muy parecida y que ambas se pueden desplegar en cualquier tipo de solución empresarial. Pues Emiliano, es que no para de preguntarnos por herramientas. Por ejemplo, Ana está planteando que hay otra herramienta que permite la creación de flujos, que sería Power Automate. ¿Su funcionamiento sería similar? Buena pregunta. He hablado de varias soluciones. He hablado de chatbot, he hablado de agente y he hablado de RPAs, ¿no? Power Automate entraría más dentro de los RPAs, ¿no? Que es automatización de procesos robótica, ¿no? Es decir, la diferencia más importante entre los agentes que he comentado y Power Automate, por ejemplo, es que cuando trabajas con Power Automate tienes que definir exactamente cuáles son el flujo, es capaz de ejecutar acciones, ¿no? Dentro de ese flujo, pero no toma decisiones dentro del proceso, como sí ocurre con los agentes. Los agentes te permiten, entre otras cuestiones, decidir, ¿no? Analizar el contexto, entender lo que está pasando, probar, incluso errar y dentro de que ha fallado, determinar cuál ha sido el problema, volverlo a intentar e incluso corregir aquello en lo que se ha equivocado. Con lo cual, Power Automate, WePath y este tipo de soluciones entra dentro del ámbito de lo que llamamos RPA y lo que busca básicamente es, bueno, dentro de un flujo que si es predecible encaja, pero si en muchos de los proyectos fracasa el RPA precisamente porque si una persona o un agente estuviera trabajando con ese proceso, tomaría decisiones diferentes y se ajustaría según las condiciones de cada una de los consumos que se haga del sistema. He puesto un ejemplo en el que decía, un chatbot te responde cómo tienes que restaurar la contraseña, un RPA sería capaz de ejecutar el cambio siempre y cuando esté todo predefinido y los botones a pulsar sean los que corresponden en cada ocasión. Eso lo podría hacer con Power Automate, mientras que con un agente, muy al contrario de todo esto, el agente sería capaz de analizar la situación, ver si realmente tú tienes permiso para esa solución y cambiarte la contraseña él mismo y proporcionarte la nueva simplemente para cualquier cosa que necesites al respecto. Pero básicamente, Power Automate es RPA. Pues gracias, Emiliano. Son muchas las preguntas que siguen llegando, pero voy a dar paso ya también a los otros dos expertos que nos van a acompañar hoy, porque algunas de esas preguntas creo que nos pueden dar una visión también muy interesante desde su experiencia y su trayectoria, cualquiera de los dos. Saludo ya a Felipe Sánchez García, que es CEO de Wical Telefonía en la Nube. Felipe, muchísimas gracias por estar hoy aquí en este Foro Unir. Hola, ¿cómo están? Buenos días, tardes para ustedes. Creo que no lo estamos escuchando. No sé si puedes prender tu micrófono. Si no, ahora sí. No lo estamos escuchando en plató. Ahora sí te oigo aquí. O sea, me estaban informando que los que nos están siguiendo sí te estaban escuchando, Felipe. Íñigo Sanz, que es director de tecnología de Admira. Íñigo, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Ana, y bueno, y a todos los que están escuchando esta sesión. Pues voy a pedirles a todos los que están participando que sigan enviando esas preguntas, esos comentarios y en la medida de lo posible, porque no paran de entrar esas preguntas, voy a ir trasladándoselo a nuestros invitados de hoy. Yo quería también, en este caso, que cada uno mostráis desde vuestra experiencia, ¿no? En tu caso, Felipe, desde tu experiencia en una empresa de telefonía en la nube, nos dieras un ejemplo de tus proyectos, de qué ha fallado, de esos aprendizajes, de un ejemplo que sirva como una referencia, ¿no? Un poco lo que hemos vivido ahora con Emiliano, que nos ha mostrado un caso práctico, porque, por ejemplo, Luz Marina, desde Colombia, nos decía que le preocupaba y le generaba muchas dudas el tema de, por ejemplo, el uso de las IAs cuando hablamos de atención al cliente. Dice, porque en el tiempo que vivimos, a veces los humanos necesitamos más la voz, el contacto. ¿Cómo se mide todo esto? ¿Cómo influye? ¿Qué experiencia? ¿Cuál es tu visión, Felipe? Bueno, pues lo primero que les tengo que contar es que me encanta lo que mostró Íñigo. Yo creo que para todos estos procesos que se están haciendo de
hacer pruebas, experimentar, sacar pilotos, MVPs, es la forma correcta como las compañías pueden comenzar. Sin embargo, si eres una compañía grande que maneja millones de transacciones, pues tú necesitas un montón de cosas hacia atrás para asegurarse que esa IA no falle. Porque si esa IA falla, afectas tu servicio al cliente. Si esa IA falla, estás en un problema legal. Si esa IA falla, pierdes dinero. Y eso es lo que nosotros hacemos en WeCall. Lo que nosotros hacemos es crear IAs para casos de uso en enterprise, bien sea en construcción, salud, educación, donde podemos hacer millones de transacciones y asegurarnos que no falle, que no se vuelva loca o que no te metan problemas. Y digamos que ahí está como la gran diferencia entre cuando yo como empresa yo decido comenzar a hacer todo solo con esas plataformas que están en la nube o busco una compañía experta. Y yo les pido por favor que se devuelvan a los años 2000, literalmente a los años 2000. Comenzaron a existir los servidores de correo electrónico. Todas las compañías comenzaron a instalar servidores de correo electrónico en la oficina, sus firewalls, sus sistemas de compartir archivos. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen un servidor de correo electrónico? ¿Cuántos de ustedes administran un servidor de correo electrónico? Así puedan ir a instalar eso en Amazon, en Azure, en Google, en lo que quieran. Nadie hace eso porque te quita mucho tiempo y te distrae el core de tu negocio. Nuestro core de negocio es crear agentes conversacionales y ayudar a las empresas a que sean exitosas y a que creen mejores experiencias. Si todas las empresas comienzan por su propia cuenta a crear sus propios agentes conversacionales, les va a pasar lo que les pasaba con el correo electrónico. Lo cogían para hacer spam, los baneaban, se bloqueaban, la empresa quedaba sin comunicación, o cuando las mismas empresas administran la página web, que desgraciadamente hasta las cogían para hacer backlinks de pornografía, entonces su página web terminaba haciendo otra cosa y era terrible. Eso es lo que va a comenzar a pasar con la IA y por eso muchos proyectos de IA fallan, porque no se estiman de manera correcta, no se enfocan en lo que importa, que es la estrategia, y se dedican a enfocarse en la tecnología y no en la estrategia del negocio y cómo la tecnología va a apoyar la estrategia. Es como la forma como nosotros vemos esto de la inteligencia artificial. Pues gracias, Felipe, por esa visión. Y yo quería conocer la de Íñigo, desde tu experiencia, ¿no?, en Admira, pues cuáles son esos desafíos técnicos más difíciles, si tienes algún ejemplo, ¿no?, que muestre pues cuáles son esas lecciones que se han aprendido de los fallos, qué ha triunfado y ha sido un éxito desde toda esa trayectoria, ¿no?, en Admira. Muy buena pregunta. La verdad es que no tenemos la varita mágica, honestamente. Los proyectos de inteligencia artificial, hay estudios, ¿no?, que dicen que el 95% que fallan o que no tienen impacto en la cuenta de resultados. Es verdad que son proyectos complejos, son proyectos que no siguen el método tradicional porque son proyectos que habitualmente requieren equipos multidisciplinares y es un primer fallo que encontramos es que a la hora de plantear un proyecto de este tipo no se tiene en cuenta la complejidad técnica de integración de sistemas, de ingeniería de software y nos quedamos solo en el método tradicional de hacer proyectos de inteligencia artificial que se basaban en el método científico. Por otro lado, tiene una dificultad que son los entornos de innovación. Hay un nivel de efervescencia de la tecnología muy grande y es muy difícil mirar mucho más allá de 3 meses, ¿no? Entonces, continuamente están pegando bandazos los proyectos porque no se sabe muy bien cuál es el siguiente paso. Con lo cual, este tipo de modelo de ir a una prueba de concepto, a un piloto y a un escalado faseado es un poco lo correcto. Pero sobre todo la clave, y yo creo que ahí es donde diferencia los proyectos que fracasan de los que son un éxito, es las sobreexpectativas. Muchas de las iniciativas de inteligencia artificial y concretamente el ámbito de los agentes son iniciativas que lanzan equipos de negocio, que son equipos que no conocen bien la tecnología y que tienen unas expectativas muy altas, porque a lo mejor han probado con ChatGPT, con Gemini, una solución, les hace buena pinta, pero no saben la complejidad que tiene industrializar estas soluciones. Entonces, la clave es que los equipos de negocio estén involucrados en el desarrollo de las soluciones desde el día cero, día a día, y que vayan viendo un poco los resultados y que de esa manera no se genera, digamos, esa decepción que a veces ocurre, porque esto que en el ChatGPT me parecía que funcionaba bien, ahora lo que me enseña el equipo que está desarrollando el proyecto no cumple un poco con las expectativas, ¿no? Con lo cual, no son retos tecnológicos, porque, bueno, es verdad que dentro de la efervescencia tecnológica, pues, digamos, son retos, pero más o menos los tenemos controlados,
va más de retos humanos, va más de retos de expectativas, y de retos de gestión del cambio. Y también otro de las claves que yo veo es en aquellos ámbitos donde se está planteando, por ejemplo, los agentes como un cambio de los procesos y una integración en los procesos triunfan. Cuando esto solo deja de ser un parche sobre un proceso que no va a cambiar, pues ahí habitualmente las expectativas son bastante bajas. Entonces, bueno, esas son más o menos las claves y nosotros, que mi compañía también nos dedicamos, como el caso de Felipe, a desarrollar proyectos de inteligencia artificial. Aquí un poco lo que decimos es, yo no voy a desarrollarte una solución y vengo el día de mañana con la solución desarrollada, sino que conjuntamente vamos a desarrollar la solución. Y es la manera en la que tendremos un poco de éxito. Si no, pues lo dicho, el día de mañana te presentaremos algo que no es exactamente lo que tú tenías en mente. Pues Íñigo, precisamente Alicia nos está planteando para ti si puedes dar un poquito más de detalles sobre lo que estabas comentando y has comentado en tu intervención de equipos multidisciplinares por los que estos proyectos se distinguen de los habituales de tecnología, como implantar un ERP o un CRM. Vale, estupendo, muy buena pregunta. A ver, la realidad que ocurre en las empresas es que las empresas ya tenían equipos de inteligencia artificial, ¿no? Lo que antes eran prácticas de data analytics e IA y hacían proyectos de analítica avanzada, modelos predictivos, modelos prescriptivos. Son proyectos donde, por un lado, hay mucho foco en los datos, tener un buen dato de calidad, que es una cosa súper importante, pero donde habitualmente la forma de ejecución era el método científico. Genero una hipótesis, evalúo la hipótesis y luego ya la industrializo. ¿Qué ocurre? Que la inteligencia artificial generativa y los grandes modelos ponen retos de integración de sistemas. Nosotros no vamos a construir en el 99% de los casos un modelo de lenguaje. Lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta de un modelo que ha desarrollado un tercero y yo me tengo que integrar con él. Ya no es un reto de, vamos a decir, ni de datos ni de método científico, que sigue siendo importante, sino un reto de integración de sistemas. Entonces, proyectos en los que no hay una visión cross y, digamos, se ve la parte de arquitectura, la parte de gobierno de las arquitecturas, la parte de integración de sistemas y la parte de datos y de, digamos, método analítico tradicional. Si no se integran todos esos, además de la gente de negocio y gente súper importante de experiencia de usuario, porque la IA, también antes no lo mencionaba, pero gran parte del éxito o el fracaso viene de la experiencia que le das al usuario. O el usuario está involucrado y le mejoras la experiencia, o podéis tener un modelo que es fabuloso, pero que resulta bastante malo. Con lo cual, y ya un poco por concluir, responder a tu pregunta, nosotros de partida solemos proponer equipos que sean totalmente multidisciplinares, equipos que tienen, digamos, ingenieros, o sea, gente de ingeniería de software, gente de integración de sistemas, gente de arquitectura y también gente vamos a decir, de datos y de método tradicional de inteligencia artificial. Pues Íñigo, justo estabas hablando de esa experiencia de usuario y son varias las preguntas que han llegado en esa línea y varias se las lanzaban a Felipe y tiene que ver con esto precisamente, ¿no? Wilson plantea hasta dónde la IA generativa puede impactar de forma negativa en esa verdadera experiencia del usuario y también le planteaba Felipe, ¿cómo se puede determinar qué cliente tiene que ser tratado personalmente y cómo evitar que ese cliente no se pierda? Bueno, pues yo creo que aquí algo importante que de pronto me olvidé como dar contexto de quién es Wicol. Entonces, Wicol es una compañía de inteligencia artificial para conversaciones. Una conversación es una llamada telefónica o un WhatsApp. Hoy tenemos 170 clientes en toda la región. Estamos catalogados como de las 100 mejores empresas de inteligencia artificial de América Latina y por Forbes durante 4 años seguidos en el top 100. Y Amazon nos reconoció como el partner más innovador de América Latina. Ahora, lo que nosotros tenemos que pensar es qué ha pasado con el tema de las conversaciones en general en América Latina. Y es que en América Latina en los últimos 20 años no ha evolucionado de manera drástica el tema de los call centers versus cómo se ha evolucionado el resto del mundo. Entonces, hoy lo que uno espera que haga la inteligencia artificial es que resuelva el 80% de los casos que llegan, bien sea por llamada o por WhatsApp. Y tú solamente le entregas el 20% a los agentes de servicio que no puede resolver la IA. En ese caso, también en qué empresas nosotros recomendamos poner la IA, donde tienen volúmenes de transacciones altos y realmente va a haber ROI. Ahora, si tú te planteas como usuario la
experiencia, hablo mucho con mi socio, quien era el vicepresidente de servicio al cliente para América Latina en DirecTV, a 11 millones de usuarios a su cargo. Tú como usuario, tú lo que esperas es que te resuelvan. Si te resuelve una IA o te resuelve un humano, a ti no te importa. A ti lo único que te importa es que te resuelvan en los tiempos que tú esperas como usuario y por el canal que tú quieras. No que tiene que ser a fuerza por WhatsApp, no que tiene que ser a fuerza por teléfono, no que tiene que ser a fuerza por correo. El usuario decide por dónde se comunica con la compañía. Y nosotros como empresa tenemos la responsabilidad de asegurarnos que los canales de comunicación que habilitemos para nuestros clientes resuelvan las expectativas o las necesidades que ellos tienen. Entonces ahí es donde tú comienzas a entender la diferencia entre vale la pena poner IA o no. Y lo otro es que también se suben muchas empresas en proyectos de inteligencia artificial, donde la inteligencia artificial no tiene algo que mencionaban ahora, que es el human in the loop, y es poder hacer el fallback al humano. La IA no pudo resolver, pásele inmediatamente este caso a un humano para evitar la frustración. ¿Por qué? Porque nuevamente es un chat que quedó desconectado de los humanos dentro de la organización. Entonces el usuario tiene que dar toda una vuelta para poder llegar a un humano que le resuelva, porque desgraciadamente la IA no pudo, pero es porque estuvo mal pensado el flujo. Y volviendo a lo que decían atrás, de tener equipos multidisciplinarios en las empresas para poder desarrollar los casos de negocio, dentro de Wiqual se llaman esos agilismos. La metodología es la metodología ágil, y es tú armas un squad con una persona de negocio, una persona de tecnología y las diferentes áreas que se necesiten, que deben estar involucradas en este proceso que van a ser los proveedores. Y de esta forma todos nos damos cuenta de lo que está pasando y aseguramos el éxito del proyecto. Y lo último que tienen que hacer es tienen que medir ROI, o sea, cómo esto va a impactar el NPS y cuánta plata le va a dar a la organización. O sea, esto tiene que convertir en EBITDA, porque si no va a ser muy difícil que un gerente general les apruebe un proyecto de estos. Pues son varias las cuestiones que estáis poniendo sobre la mesa, pero quiero volver a Emilio para lanzarle una pregunta que nos plantea Rosa. Algunas de las cuestiones ya han tratado Felipe o Íñigo, pero quiero conocer también tu visión, ¿no?, sobre esto. Rosa nos decía, ¿qué están entendiendo mejor esas empresas que van por delante en agentes de IA frente a otras? ¿Y cuáles son los procesos en los que ves más retorno real hoy con agentes de IA? ¿Y cuáles crees que todavía es pronto? Muy bien. Bueno, la verdad es que los bancos que van por delante en IA, lo que tienen tres cosas muy claras, ¿no? La primera de todas es que los agentes de IA no son un juguete conversacional, sino que son una nueva forma de ejecutar procesos de negocio, leer, decidir y sobre todo actuar, ¿no? Y con eso hay que tener mucho cuidado. Otra cuestión muy importante es que el valor no está en tener el modelo como tal, ¿no?, el modelo de lenguaje, que como ya se ha comentado también por parte de mis compañeros de mesa, normalmente reutilizamos algunos de los que ya disponemos, o incluso con ingeniería de prompting y todo lo que concierne a conseguir que el modelo cumpla con lo que necesitamos, ya está resuelto, sino es más bien cómo poner al modelo a trabajar dentro de un circuito real de negocio con datos de verdad, reglas de verdad y controles de verdad. Y que esto no va de probar cosas y más de replantear cómo trabaja la organización, imaginar cómo sería la organización dentro de que esta parte estuviera resuelta, quién debe decidir, quién debe supervisar y qué parte de todo el proceso delegas en un agente. Desde el máster lo vemos claro, las entidades adelantadas han pasado de la fase POC a la fase esto entra en presupuesto y en cuadro de mando. El resto sigue siendo, bueno, PowerPoints muy bonitos. ¿Dónde vemos retorno real? Sobre todo en front y middle office repetitivo, es decir, aquellos en los cuales los agentes pueden preparar expedientes, revisar documentación, proponer respuestas a clientes y dejar al humano en la validación final, soporte interno, es decir, agentes para riesgos, compliance, fiscal, IT, que responden a los empleados y les evitan navegar por 40 documentos diferentes, a veces sin éxito. Y otra cuestión importante es lo que tiene que ver con análisis y reporting, es decir, agentes que montan escenarios y explican el porqué de esos números, ¿no? ¿Dónde es peligroso ir demasiado rápido? Bueno, en decisiones automatizadas de concesión de crédito, fraude, cumplimiento.
ahí, sin un diseño claro y serio del Human in the Loop, que ya hemos comentado, con el humano encima del proceso, sin auditoría y sin entender bien cómo explicar a la gente sus recomendaciones, es donde veo más peligro. Todo lo demás entiendo que al final es cuestión de ROI, de retorno, ¿no? De entender realmente, bueno, pues eso, que el proceso entero, una vez culminado, aporta valor a la organización. Pues estamos hablando de cuestiones muy interesantes y hay otro asunto que se repite mucho en esos comentarios que están llegando en el chat. Quiero trasladarle la pregunta a Íñigo. Por ejemplo, Alejandro plantea, ¿cómo se garantiza la privacidad de todos esos datos de IA? Óscar Javier también pregunta lo mismo. El tema del manejo de esas bases de datos, ¿cómo se garantiza el control, la seguridad y toda esa información, ¿no?, que hay ahí? Íñigo. Bueno, también una pregunta excelente. A ver, los sistemas basados en inteligencia artificial no difieren mucho de los sistemas tradicionales de gestión de datos, salvo que ahora habitualmente nos apoyamos en un modelo de lenguaje, en un modelo de razonamiento, que lo normal es que no lo hayamos desarrollado nosotros internamente en la organización, sino que lo tiene un hiperescalador, como puede ser Microsoft, AWS o un fabricante de un LLM como OpenAI. A esos modelos los consumimos por API y para llamar a ese infraestructura, y el dato que le vamos a enviar va a salir de nuestra infraestructura. En entornos donde es muy crítico que el dato no salga de tu infraestructura, mi consejo es no utilizar este tipo de servicios externos, salvo que tengas un agreement que algún hiperescalador te garantiza que ese dato no va a salir digamos, del entorno de ejecución que estás utilizando, digamos lo que se llama dentro de tu tenant. Pero lo que no vamos a hacer es utilizar cualquier servicio de IA solo porque es muy sexy, está muy bien o he visto en un benchmark que funciona muy bien. Ahora bien, yo creo que el futuro va a ir muy asociado a modelos privados que las organizaciones van a tener dentro de su infraestructura. Y cuando digo su infraestructura no tiene que ser en su propio CPD, puede ser en su infraestructura cloud, pero digamos en un perímetro de la organización. Modelos, yo creo que vamos a funcionar con modelos no tan grandes, lo que se llaman los SLMs, Small Language Model, pero tuneados dentro para que conozcan muy bien mi contexto. Probablemente iremos a modelos de razonamiento pequeños que yo puedo ejecutar dentro de mi infraestructura, no requieren, digamos, la infraestructura que tiene un Gemini 3.0, por ejemplo, y ahí sí que yo tendré la garantía de que el modelo no sale dentro de mi perímetro. Pero una de las cosas que estamos encontrando son empresas que están lanzándose a hacer proyectos de inteligencia artificial y que no están teniendo en cuenta precisamente eso, la soberanía de los datos y qué vamos a hacer con los datos. Tenemos una regulación en Europa, el AI Act, que ya está, digamos, hay que aplicarla, y que gran parte de los casos de uso que desarrollan las empresas que son de riesgo alto, a partir de agosto tenemos que cumplir esa regulación, y esa regulación es muy exigente en materia de datos, de qué estamos haciendo con los datos, cómo los estamos utilizando para la inteligencia artificial. Con lo cual, ¿cuál es el mecanismo? Y por responder, ¿cuál es el mecanismo para tener la garantía de que esos datos no se puedan perder por ahí o que el modelo no se reentrene con los datos de mis clientes? Pues si vas a apoyarte en modelos de terceros, asegúrate bien que dentro del acuerdo que tienes con ese hiperescalador queda muy claro que el dato no se va a utilizar para reentrenar y que el dato va a ser efímero, que se va a borrar en el momento que termine la petición. O si no tienes la alternativa, si trabajas en una entidad que es muy exigente en cuanto a la localidad del dato, utiliza modelos de open weight, o sea, modelos, esto que se llama open source tradicional, los despliegas en tu infraestructura y puedes ejecutarlos. Tenemos infinidad de modelos que se pueden desplegar en tu propia infraestructura y que son prácticamente igual de potentes que el state of the art de los grandes fabricantes. Pues una de las cuestiones que habéis mencionado los tres tiene que ver con esas habilidades y esas competencias y la necesidad de diferentes profesionales. Por eso yo, antes de lanzaros esta pregunta, recordar a todos los que estáis conectados que hemos puesto un link para que conozcáis esas opciones de formación y cómo especializarse en cuestiones de IA aplicadas a distintos sectores, a distintos ámbitos que os hagan destacar y ser un perfil muy interesante para
las empresas. Sí que además hay descuentos desde un 25%, dependiendo de las titulaciones hay más, dependiendo de los mercados, así que desde donde estéis conectados, de qué país, así que no desaprovechéis esa oportunidad, entrar en ese link, descubrir esas opciones de formación que tenéis para adquirir habilidades y competencias que hagan vuestro perfil mucho más competitivo. Y cualquier duda que tengáis, pues hay un formulario que podéis rellenar y un asesor de UNIR se va a poner en contacto con vosotros para encajar vuestro perfil en alguna de esas titulaciones de esa formación que seguro va a resultar muy útil para vuestro crecimiento profesional. Precisamente a Emiliano, quiero preguntarle por esas competencias, esas habilidades. Ivonne, desde Ecuador, precisamente nos pregunta por eso. ¿Qué competencias consideras, Emiliano, indispensables para los profesionales? E incluso nos están preguntando cuál ves esa brecha de habilidades entre los perfiles clásicos y los que necesitan ahora las empresas. Bien, la verdad es que la brecha más grande que vemos, ¿no? en pues cualquier proceso, cualquier sistema de IA, el desarrollo, ¿no? Todo lo que supone el ponerlo en producción y demás, no es de Python, ¿no? Como podría suponerse, sino que tiene mucho más que ver con la mentalidad del sistema, con el sistema end-to-end. En banca, por ejemplo, tenemos muchos perfiles que piensan en silos. El silo de negocio, el de riesgo, el de IT, el de datos. Y un agente de IA, ¿no? Y cualquier sistema de IA en general, aquí estamos hablando de agentes de IA, pero aplica en cualquier otro sistema, no entiende de silos, entiende de flujo de información. Desde el máster estamos viendo, bueno, pues que hacen falta profesionales capaces de entender un proceso de principio a fin, traducirlo en misiones de agentes y herramientas y, bueno, discutir de igual a igual con negocio, datos, tecnología. Yo creo que es el nacimiento de un nuevo rol híbrido, arquitecto de decisiones asistidas por IA, ¿no? Que de alguna manera se entienda con todas las partes implicadas y sea capaz de liderar proyectos que sin ese liderazgo claro nunca tendrían éxito. Felipe, tu visión sobre esas habilidades, esas competencias, esos perfiles que van a necesitar, que necesitan ya las empresas. Mira que a nosotros lo que más nos cuesta trabajo, justo estamos en este momento haciendo un proyecto de implantación en una empresa automotriz grande, global. Y dentro de la organización les cuesta trabajo entender cómo poner a funcionar la inteligencia artificial porque se lo sueñan pero no logran bajarlo a casos prácticos y yo creo que tener gente que sepa de prompt engineering dentro de las organizaciones es fundamental si quieren poder avanzar más rápido en los proyectos, porque si no, toda la responsabilidad va a recaer en nosotros como los creadores de la tecnología. Pero eso también nos implica ir desde cero con el cliente hasta el go live y nos toma mucho tiempo. Entonces, en la medida en que las empresas tengan gente que sepan de prompt engineering y comiencen a entender mucho más sobre ella, va a ser más fácil porque lo que decían hace un momento era que pues todos se lo soñaban, los de negocio quieren, pero no saben cómo bajarlo y tampoco la gente de tecnología es que sea muy experta en esto, porque no es su vocación es hacer que funcione perfecto, que corra millones de transacciones en su software o lo que ellos tienen adentro de sus compañías y no modernizar estos casos de negocio. Entonces, para mí, tener gente que sepa de prompt engineering y que aprendan a cacharrear, o bueno, yo no sé cómo se dice en España eso, a jugar, a probar con estas plataformas con las que estaban mostrando al inicio del panel, es espectacular porque pues uno ahorra mucho tiempo a la hora de sentarse con un cliente o cuando uno contrata dentro de las organizaciones, nosotros como empresa de software. Pues gracias, Felipe. En tu caso, Íñigo, no sé si quieres añadir algo más a lo que decían Emiliano y Felipe sobre esas habilidades, esas competencias, esos perfiles que van a necesitar las empresas o ya necesitan. Y también, no sé si querrías añadir algo sobre tendencias, futuro, porque algunas de las personas que están conectadas nos hablan precisamente de eso, o un evento que hubo de Microsoft la semana pasada y que destacaba cómo los agentes de AI van a tomar el control de organización y soluciones tipo CRM, RP. ¿Qué les dirías? Bueno, en primer lugar, para hablar un poco de las habilidades que hoy en día son necesarias, bueno, con tal efervescencia, como decía al principio, a mí me cuesta decir a alguien qué es lo que debería estudiar, ¿no? Lo que tengo claro es que hay que ser inquieto. Las empresas ahora necesitan gente inquieta,
gente aventurera, gente que entienda el negocio, porque al final la IA nos va a ayudar a resolver retos, pero de negocio. Hay que entender bien el negocio y luego a corto plazo lo que necesitan las empresas es gente que tenga criterio con la IA, que entienda la IA, que sepa cuándo puedo preguntar a la IA, cuándo no, que la respuesta que me ha dado si tiene sentido o no tiene sentido, y es algo pues, que va de entender los basics de la inteligencia artificial, saber de prompt engineering, saber de diferentes habilidades. En cuanto a tendencias, pues a ver, he de decir en primer lugar que, bueno, por cierto, el concepto agente más o menos se puso de moda justo ahora, ayer hace un año, que hubo el Ignite de Microsoft y Satya Nadella habló de los agentes y de cómo iba a desaparecer el software as a service y demás. O sea que es un concepto que tiene un año. Yo creo que está sobredimensionada a día de hoy, digamos, el concepto agente y como todo concepto marketingiano, pues se habla demasiado. Yo creo que queda todavía proceso de adopción, pero hacia dónde vamos, si tengo que hablar de hacia dónde vamos los agentes, vamos a que las organizaciones tengan arquitecturas, lo que llaman agentic mesh, es decir, no vamos a tener una única herramienta donde vamos a desarrollar los agentes, sino que tenemos que integrar agentes pues, diferentes equipos, diferentes unidades de negocio desarrollarán sus propios agentes, la gente de CRM a lo mejor trabaja con Salesforce o con cualquier herramienta, desarrollarán agentes ahí, la gente de operaciones tendrá agentes desarrollados y a un concepto que en el mundo de los datos ya pasamos por ahí, que era el concepto del data mesh, el data product, que básicamente consiste en cómo yo voy a hacer que mi agente sea un producto dentro de mi casa para ofrecerlo a otras áreas y que al final haya, digamos, un modelo de colaboración, pero dentro de un modelo de gobierno de los agentes, porque una de las cosas que tenemos, un problema que tenemos encima de la mesa con los agentes es cómo los gobernamos. Porque los agentes, pasa dos cosas, actúan de forma autónoma y dos, son no deterministas. Y además tenemos una regulación que cubrir. Con lo cual, cómo gobernamos todo esto es algo que va a estar mucho en el top of mind de todas las organizaciones. Bueno, pero en cualquier caso, creo que estamos todavía demasiado verdes para decir hacia dónde vamos. Estamos todos descubriéndolo cada día. Mañana saldrá una noticia y nos cambiará el pie radicalmente. Y Emiliano, tu visión sobre todo esto que estamos comentando y otra cuestión que nos propone David es, claro, hablamos de implementar agentes de IA y muchas veces, pues claro, nos vamos a las grandes compañías, pero ¿cómo podemos las pequeñas y medianas empresas sin tantos recursos pues implementar estos agentes y evolucionar de forma segura, rentable? Muy bien, yo creo que comparto con Íñigo que hay hoy por hoy una ligera obsesión, ¿no? con la IA agéntica y parece que si no estás ahí te falta algo, ¿no? Pero en mi opinión se trata al final de aportar la IA agéntica allí donde de verdad aporte valor. Entonces creo que yo no me atrevería a tirarme a la piscina con la IA agéntica directamente, plantearía sistemas como los que he mencionado antes y que he demostrado un poco en directo de cómo construir, ¿no? Donde está todo predefinido y solo si aporta valor dentro de ese flujo, ¿no? Del sistema IA, entonces daría lugar a que hubiera pues esa autonomía que entraña esa capacidad de utilizar herramientas de manera autónoma que tiene la gente y lo haría siempre partiendo de un piloto, ¿no? Es decir, plantearía un piloto sobre algo ya construido, incluso con IA o con RPA, ¿no? Pero de verdad en aquel eslabón de la cadena que normalmente la gente no es todo un sistema end-to-end, sino que se incorpora, se pliega, ¿no? Dentro de otro sistema más ambicioso y ahí desempeña un determinado rol, ¿no? Pues dentro de ese rol primero entraría incluso con IA generativa, pero entraría a desarrollar de una forma muy predecible y a partir de ahí incorporaría, solo si aporta valor, esa capacidad agéntica que permite a la gente, bueno, tomar decisiones en función del contexto, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido, intentarlo hasta cubrir la necesidad que tiene el sistema y siempre partiendo de pilotos muy claros, fáciles de entender y siempre con ese gobierno que ya hemos comentado los diferentes participantes en la mesa. Gracias, Emiliano. Enseguida voy a dar paso a Felipe para esa reflexión final, pero nos pregunta Marco en el chat que ¿cuál es el máster en el que enseñas?
Bueno, aquí en Unir, ¿en cuál estás? Sí, el sí. que dirijo es el máster en IA para formación permanente, máster en formación permanente en IA para el sector financiero. Pues ahí queda resuelta esa duda de Marco. Y ahora, Felipe, sí, te quería pedir esa reflexión final de todo esto que estaban comentando Íñigo y Emiliano y con esa visión de futuro, ¿no? Pues mi sugerencia, primero, pues la inteligencia artificial es algo que va a pasar. O sea, hay demasiado dinero en el mundo. Si uno compara cuánta plata invierte el mundo en inteligencia artificial versus el GDP de Colombia, el Producto Interno Bruto, es 1.5 veces el Producto Interno Bruto del país. Por lo tanto, pues hay mucho dinero para esto. Y así haya una burbuja, así haya marketing, todo lo que digamos, hay mucho dinero y ese dinero va a hacer que se transforme, así como lo que pasó en las .com, exactamente lo mismo. O sea, así es, tocó ya una burbuja, igual eso transformó el mundo. Entonces, esto va a pasar hoy con la IA, esto es una revolución que está pasando y no lo debemos tomar en serio. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de los negocios, de las empresas? Hacer muy bien los casos de negocio y no implementaría por moda. Entonces, ¿dónde es más fácil implementaría que tiene payback inmediato desde el primer día? En casos de ventas, en casos de cobranza y en casos de servicio al cliente. Ahí es donde, si tienes un buen partner a tu lado, vas a poder obtener mucho retorno. Nosotros, un banco aquí en Colombia, tiene un retorno de $1 millón al año implementando IA. Pasó de tener 36 personas a 6 personas y esas personas las movió a otros departamentos a hacer cosas más interesantes y se gana $1 millón en retorno al año. Entonces, pues ahí está la plata. Lo que pasa es que hay que saberla capturar y no coger las cosas que son como las más fancies para hacer de ellas, sino realmente donde impacte el negocio, disminuya los costos, mejore la experiencia y le traiga el valor que la organización necesita. Esa es nuestra recomendación. No lo hagan por moda porque eso va a fracasar definitivamente. Pues muchísimas gracias, Emiliano, muchísimas gracias, Felipe, muchísimas gracias, Íñigo, por vuestras aportaciones. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado en esta sesión, a los que habéis enviado vuestros comentarios, vuestras preguntas. Recordaros que también os hemos puesto un link en el que podéis entrar y descubrir esa formación y esas posibilidades que tenéis de adquirir nuevas competencias y nuevas habilidades que hagan vuestro perfil mucho más competitivo. Y pediros un último favor, y es que ahora cuando os desconectéis os va a salir una encuesta y que contestéis a esa encuesta porque nos ayuda a nosotros a seguir haciendo foros como este de valor para todos vosotros. Y con unas imágenes muy emocionantes nos vamos a despedir. Son nuestros alumnos cuando por fin alcanzan sus metas y logran ese ansiado título. Con ellas os dejamos y seguro que nos volvemos a encontrar en otro foro Unir. Hasta pronto. Yo os propongo que seáis de ese tipo de personas, de aquellas que actúan como vectores de paz, de amabilidad y de visión positiva. Esa es la más eficaz y más práctica manera de luchar por hacer mejor nuestro mundo. Si alguna vez cultiváis la crítica, sed benévolos. Benevolencia no quiere decir tolerancia de lo ruin o conformidad con lo inepto, sino voluntad del bien. En vuestro caso, deseo ardiente de ver realizado el milagro de la belleza. Encontré la UNIR, me gustaron bastante las condiciones, dije, bueno, pues ¿por qué no? Al final es la universidad del futuro. Desde el primer momento te apoyan, sacan lo mejor de ti como ser humano y el valor añadido que me ha dado no tiene precio, es oro. Importantísimo es el mentor, es una persona que es como el buen padre de familia, siempre está pendiente de uno. Gente profesional y además pues con una amabilidad personal increíble. Pero ellos lo hacen aún mucho más fácil para uno. Al final no tienes un horario establecido, lo puedes hacer como tú quieras, desde donde quieras, siempre y cuando tengas acceso a internet y la verdad que es la mejor decisión que puedes tomar. Unir me ayudó a poder completar mi carrera desde cualquier parte del mundo. Queridos graduados, sabed que nos sentimos profundamente orgullosos de haber podido contribuir
a vuestra formación y que nos tendréis siempre a vuestra disposición para lo que podáis necesitar de nosotros. La calidad de la enseñanza para mí ha sido brutal. Pues de UNIR tengo que decir que es una especie de reloj suizo. Todo está súper bien organizado. En otra universidad normal no podría haber sacado la carrera. Es uno de los grandes pilares que tiene UNIR, la facilidad de compaginar el estudio con el trabajo. Yo estoy muy contenta. El esfuerzo personal ha valido muchísimo la pena. Es genial poder contar con un grado después de tantos años y de tanto esfuerzo dedicado. Me han dado la opción de poder cumplir un sueño que hace tiempos lo tenía en mente. Gracias, UNIR. Invertir en tu futuro, en tu educación y en tu profesión es la mejor inversión que se pueda hacer. Y aquí estamos llenos de alegría. Finaliza una etapa, pero comienza otra más importante de nuestra vida, que es la profesional. Lo logramos.